Hola público, en el vídeo de hoy quiero profundizar en el maravilloso mundo de las tipografías. Podría contarte que si yo he terminado como diseñador gráfico, desde luego ha sido gracias a ellas. Voy a presentaros los 4 grandes grupos de tipografías que existen teniendo en cuenta su forma. Repasaremos también qué es una familia tipográfica y todas las variables que pueden darse en las tipografías. Además, al final del vídeo dejaré las webs a las que más recurro yo cuando necesito encontrar la tipografía perfecta. A día de hoy resulta imposible no tener contacto directo constante con tipografías. Nos acompañan en todo momento, desde nuestras webs favoritas, los periódicos, están en nuestras apps, en la publicidad, en los títulos de crédito. Hablamos, por tanto, de un elemento visual que es casi omnipresente, del que podemos hacer uso desde el diseño gráfico. Venga, vamos a profundizar un poco más para conocer a fondo a esta estupenda herramienta. La tipografía en diseño gráfico. La palabra tipografía proviene de 2 términos griegos: tipos, que significa golpe, marca o forma, y grafía, que significa cualidad de escribir. Podemos definir la tipografía como el arte de diseñar las letras, una disciplina que estudia la representación gráfica de las letras para que el lenguaje escrito sea efectivo. Al mismo tiempo, también se denomina como tipografía a la escritura con un conjunto de caracteres alfanuméricos que han sido elaborados previamente y que cuentan con un estilo y unas características en común. Para que te quedes con el término, que sepas que el autor de la tipografía lo denominamos tipógrafo. Tras ser diseñadas, las tipografías se incluyen en un archivo contenedor. Los más conocidos son OpenType, que fue desarrollado por Microsoft y Adobe, o TrueType, que fue desarrollado por Apple. Gracias a estos archivos podremos instalar las tipografías en nuestro ordenador, para usarlas después con cualquier programa que permita la edición de textos. Eso sí, no confundas la tipografía con el lettering, que se podría definir como el arte de dibujar las letras, o la caligrafía, el arte de escribir las letras. Aunque cuenten con similitud, estas 3 técnicas difieren en cómo se concibe y se aborda la creación de las letras. Al igual que ocurre con las formas, los colores o las imágenes, las tipografías también pueden llegar a evocarnos conceptos o emociones. A esto se le denomina como psicología tipográfica o personalidad de la tipografía. Por ejemplo, si queremos que una empresa se muestre como moderna o cercana, igual podemos usar tipografías de palo seco en sus comunicaciones. En cambio, si preferimos evocar un aire más tradicional y serio, una tipografía con serifa podría ser mejor opción. Pero todo esto lo veremos más adelante en un nuevo vídeo dedicado exclusivamente a la psicología tipográfica. Venga, vamos a conocer los 4 tipos de tipografías que podemos encontrar si tenemos en cuenta su forma, sin profundizar demasiado dentro de cada categoría de tipografías. Lo cierto es que podemos clasificar a las fuentes tipográficas por su morfología en 4 grandes grupos: tipografías con serifa, tipografías sin serifa, tipografías manuscritas o tipografías decorativas. Vamos a repasarlas una por una para que puedas aprender a diferenciarlas por su forma. Tipografías con serifa o romanas. Las tipografías con serifa son aquellas tipografías que cuentan con remates o terminales, que son esos pequeños adornos ubicados en los extremos de los trazos de los caracteres. Las tipografías con serifa son idóneas para párrafos o textos largos, ya que esos pequeños terminales o serifas contribuyen a que se cree una línea imaginaria bajo el texto que facilita mucho la lectura a nuestro ojo. Las tipografías con serifa cuentan con un alto contraste en sus trazos, lo que contribuye a darles una personalidad algo más refinada. Suelen concebirse como serias y tradicionales. Os dejo por aquí algunos ejemplos de tipografías con serifa o romanas. El siguiente tipo serían las tipografías sin serifa o de palo seco. Las tipografías sin serifa o de palo seco se caracterizan por la ausencia de remates y terminales. Se diseñan sin serifas y sus trazos apenas presentan contrastes. Las tipografías de palo seco ofrecen un resultado muy bueno para la impresión de titulares en carteles y publicidad. Este estilo de fuente evoca modernidad, seguridad, neutralidad y minimalismo. Aunque esta tipografía no cuente con la línea invisible que consiguen las tipografías con serifa, es muy recurrida para textos en pantalla y textos en pequeños tamaños. Gracias precisamente a la ausencia de terminales y de remates, esta tipografía puede resultar más legible en textos pequeños que su hermana mayor. Os dejo por aquí algunos ejemplos de tipografías sin serifa o de palo seco.
El siguiente tipo serían las tipografías manuscritas. Las tipografías manuscritas, conocidas también como tipografías cursivas o rotuladas, son tipografías que representan o imitan la caligrafía a mano, por lo que en ocasiones también se les puede denominar como tipografías caligráficas. Generalmente, este estilo de tipografías cuenta con una tendencia itálica o cursiva. Las letras se ligan entre sí y encontramos curvas más pronunciadas que en las tipografías con serifa o de palo seco. Como se relacionan con la caligrafía, cuenta con una personalidad algo más humana y cercana. Os dejo por aquí algunos ejemplos de tipografías manuscritas. Y por último, tendríamos a las tipografías decorativas. Dentro de las tipografías decorativas, entrarían las tipografías cuyas características no se ajustan a los tres conjuntos anteriores. A estas tipografías se les denomina también como tipografías de exposición o tipografías display. Están consideradas como tipografías divertidas, más desenfadadas, pero pueden transmitir una gran variedad de sensaciones. Cuentan con un carácter y personalidad muy fuerte. Desde el punto de vista de la psicología tipográfica, son transgresoras y contribuyen a llamar más la atención. No obstante, la legibilidad que se puede obtener con este tipo de fuentes es algo pobre. Suelen ser tipografías creadas para fines específicos donde la legibilidad no se tiene demasiado en cuenta, como por ejemplo para el branding de producto en el sector de la alimentación. Son muy expresivas y suelen contar con atributos algo temáticos. Ten en cuenta que las tipografías decorativas pueden llegar a transmitir falta de cuidado o desinterés en el diseño. Por eso, piensa bien cuándo utilizar este tipo de fuentes tipográficas. Eso sí, definitivamente no son tipografías idóneas para párrafos de texto. Os dejo aquí algunos ejemplos de tipografías decorativas o de exposición. Pues ya conoces los 4 grandes grupos de tipografías que podemos encontrar si las clasificamos por su forma. Vamos ahora a conocer qué es exactamente una familia tipográfica. La familia tipográfica en diseño gráfico. Una familia tipográfica es un conjunto de caracteres, alfabéticos o no, que cuentan con unas características comunes en su estructura y en su estilo. Esto es lo que nos permite identificarlas como de una misma familia. Existen multitud de familias tipográficas. Originalmente surgieron con la creación de la imprenta, pero otras han ido apareciendo como resultado de la digitalización de todo el proceso de diseño de tipografías. Por ejemplo, las familias Gotham, Futura o Swift son algunas de mis familias tipográficas favoritas. Las uso con bastante frecuencia. Los miembros que integran una misma familia tipográfica se parecen entre sí, pero con algunos rasgos propios como variaciones de peso, ancho o inclinación. A esto se le conoce como variables tipográficas. Vamos a verlas en profundidad para que podáis conocer qué tipo de variables tipográficas podemos encontrar dentro de una misma familia tipográfica. Variables tipográficas en diseño gráfico. Bueno, como os decía, las variables tipográficas son las opciones que podemos encontrar dentro de una misma familia tipográfica. Hablamos de modificaciones de la morfología de la tipografía, es decir, de su forma. Actúan sobre el grosor del trazo, el ancho o la inclinación del eje vertical de los caracteres de una misma familia. Gracias a estas variables tipográficas vamos a poder establecer una jerarquía visual en nuestras composiciones y a satisfacer las necesidades que nos puedan surgir a la hora de comunicar visualmente con tipografías. La primera variable tipográfica a presentar sería el peso. A la variable tipográfica de peso se le denomina también como variable de grosor o de tono, y es la que afecta directamente al trazo de los caracteres. Se modifica la relación entre el ancho del trazo y los espacios vacíos dentro de cada signo tipográfico. Por ejemplo, una tipografía bold o negrita presentará un grosor de trazo mayor, mientras que una tipografía light presentará un grosor de trazo más estrecho. En pantalla os dejo algunos ejemplos donde podemos observar cómo influye la variable tipográfica de peso en una tipografía. La segunda variable tipográfica a presentar sería el ancho. La variable de ancho o proporción afecta directamente a la estructura de los caracteres. Hace referencia a la modificación del ancho de una letra. En principio, el trazo no varía. Las tipografías condensadas y expandidas son tipografías que han sido diseñadas desde cero, al igual que las tipografías regulares. Por eso, tampoco debemos deformar la escala de nuestras tipografías si necesitamos tipografías condensadas o expandidas. Ten en cuenta que la variación de tamaño en sentido vertical no se considera como una variable tipográfica, ya que se corresponde con una simple modificación del cuerpo tipográfico. Y la última variable tipográfica es la variable de inclinación. La variable tipográfica de inclinación modifica el eje de los caracteres. Hace referencia al ángulo de inclinación de la tipografía. Contribuye a alterar la estructura y a cambiar el ritmo. La inclinación del eje vertical puede variar según el diseño de la familia tipográfica, pero generalmente se encuentra entre los 8 y los 16 grados de inclinación.
Ahora, debes saber que dentro de las variables tipográficas de inclinación podemos reconocer dos tipos, las tipografías oblicuas y las itálicas. Las puedes distinguir porque las tipografías con variable oblicua cuentan con la misma morfología que la tipografía regular, tan solo se difiere del eje inclinado. En cambio, las tipografías con variable itálica presentan además una forma propia, que cuenta con algunas reminiscencias a la caligrafía. Vale, y ahora que te he descrito exactamente qué son las variables tipográficas, es buen momento también para mencionar las tipografías versalitas. Las tipografías versalitas cuentan con alfabetos que mantienen la altura de la caja alta, es decir, de las mayúsculas, a la misma altura que las de caja baja, es decir, las minúsculas. Las versalitas son tipografías que pueden ser de gran utilidad si por ejemplo lo necesitamos por valor estético. Podrás reconocerlas en tu catálogo tipográfico porque la mayor parte de las tipografías versalitas terminan en las letras SC. Bueno, después de conocer las variables tipográficas, ten en cuenta lo siguiente. Si necesitamos incluir una tipografía negrita, una condensada o una itálica, recuerda escoger siempre la fuente con la variable tipográfica. Evita hacerlo digitalmente con software que modifique la tipografía. Este software suele incluir botones para añadir o quitar negrita o cursiva. Recuerda, la manipulación de las tipografías debes realizarla siempre con cuidado y respetando la forma de la tipografía, ya que son el resultado final de un extenso y complejo proceso de diseño por parte del tipógrafo. Y por último, para localizar tipografías, yo las webs que visito con más frecuencia son MyFonts, que es de pago, y Google Fonts, que es gratuita. Son comúnmente conocidas por cualquier diseñador gráfico, así que está claro que yo no te he descubierto nada nuevo. Pero espera, no te vayas. Porque lo cierto es que cada cierto tiempo descubro páginas muy curiosas de pequeños tipógrafos que cuentan con trabajos muy interesantes. Como estas webs van y vienen, creo que lo mejor es que os deje todos los enlaces directamente abajo en la descripción del vídeo. Así podré ir añadiendo o modificando nuevas páginas a medida que me vaya topando con ellas. Así que ya sabes, abajo tienes un primer listado. Y público, hasta aquí el vídeo de hoy. No puedo englobar en un solo vídeo todo lo que os voy a contar de tipografía. Es todo un submundo y hay mucho que desarrollar. Quiero hablaros de anatomía tipográfica, de la personalidad de las tipografías, profundizar aún más en su clasificación y hasta enseñaros algunos tips y consejos para que podáis combinar tipografías como todo un maestro tipógrafo. Recuerda darle like al vídeo si lo has encontrado práctico y no olvides suscribirte a mi canal y pulsar sobre la campanita para no perderte los siguientes vídeos sobre diseño gráfico. Muy pronto más. Público, gracias por verme. Hasta luego.